Saludos desde la Sociedad de Batejat, mi nombre es Joey Llovera y vamos a hablar un poco sobre las mociones del debate de este noveno torneo interno JAT. Bien, vamos a ver dentro de estas mociones la definición de sus términos, por si acaso alguno de los términos, palabras no se entienden muy bien para poder establecerlo de mejor manera. Luego el espíritu y la moción, que viene a ser cuál es lo que se quiere debatir o lo que se busca debatir en estas mociones, y pues qué defiende cada equipo, qué debe defender, si estás a favor o si estás en contra, entendiendo que es un torneo de novatos y que la cantidad de talleres que hemos tenido ha sido pues bastante limitada. Entonces esperamos que a partir de estos pequeños videos podamos tener una mejor comprensión de lo que buscamos con respecto del debate, ¿no? Y podamos tener un mejor torneo y un mejor aprendizaje. Bien, ¿cómo es que funcionan las rondas del torneo? Esto es para explicar si es tu primera vez que tienes un torneo. De hecho, se pasó pues casi el 90% de las estudiantes del Colegio Juan Alarco es la primera vez que van a tener un torneo de debate, y entonces hay muchas cosas que deben ser aclaradas de mejor manera, ¿no? Entonces en un torneo tenemos pues tres debates que se llaman rondas de clasificación, y en esas tres rondas se debaten las tres rondas de cada equipo que se inscribe tiene la posibilidad de debatir tres veces en estas tres rondas distintas que se llaman de clasificación, ¿no? Entonces si yo gano o pierdo la primera ronda, sigo con la segunda, y así vuelva a ganar o perder, pues continúo con la tercera ronda, ¿no? Entonces esas tres primeras rondas las debaten sí o sí todos los equipos, ¿no? No es que yo pierdo la primera ronda y ya, no, no es que pierda las dos siguientes y bueno, ya no voy a la tercera, sino que debatimos las tres rondas, porque incluso en las tres rondas se hace una clasificación para las mejores oradoras, ¿no? Y se dan los casos que muchas veces hay estudiantes o hay oradoras que sin pasar a la siguiente fase pues tienen reconocimientos como mejores oradores. Pero también el hecho de debatir estas tres mociones o estas tres rondas hace que el aprendizaje sea mejor. Entonces, una vez que empieza el debate o el torneo hasta que se termina este torneo, que puede ser en las rondas clasificatorias, el aprendizaje es muy grande, ¿no? Entonces les invitamos a que puedan participar de todas las rondas y no desanimarse si es que tenemos algunas dificultades comunes, pero en líneas generales la mayoría de estudiantes es su primer torneo, así que vamos a tener más o menos, digamos, los mismos niveles, así que va a ser una ronda de aprendizaje mutuo. Bien, luego de estas rondas de clasificación, que son tres rondas que van a ser el día sábado 22 de agosto, pasamos después a la ronda semifinal y final, ¿no? La ronda semifinal pasan los cuatro mejores equipos que han logrado un mejor puntaje dentro de las rondas de clasificación. Si yo gano las tres rondas, tengo 3 puntos o tengo 3 debates ganados, y si tengo pues 2 debates ganados, pues esos son 2 puntos, y etcétera, ¿no? Entonces los equipos que tengan los mejores puntajes, los 4 mejores equipos, pasan a la ronda semifinal. En caso de empate, por ejemplo, ¿qué pasa si 4 equipos o 6 equipos tienen el mismo puntaje? ¿No? Quiere decir 3 rondas ganadas o 3 y 2 rondas ganadas, qué sé yo. Se define el pase a la ronda semifinal por el puntaje de oradoras que tenga. Entonces no solo basta ganar el debate, sino basta ganarlo bien, ¿no? Con buenos puntos de orador. Y las ganadoras de la ronda semifinal pues pasarían a la ronda final, ¿no? Entendemos de que existen dos categorías: la categoría A, que es la categoría menor de quinto, sexto de primaria y primero de secundaria, y la categoría B, que son de segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no?
Entonces, estas tres primeras rondas de clasificación y las rondas semifinales y finales vamos a explicarlas a grandes rasgos y en tres aspectos. El primero es definir algunos términos para que queden claros, de modo tal que no nos vayamos por un término muy específico o muy extraño que los otros equipos no puedan entenderlos. El segundo, ver el espíritu de la moción, qué significa, cuál es el problema que nos trae el debate, qué es lo que deberíamos debatir o qué aspectos podríamos debatir y qué podemos defender, ¿no? Tanto si estoy a favor o en contra. Le vamos a dar algunas líneas, algunas ideas, ¿no? De manera tal que te quede un poco más claro y eso permita pues que hagas mejores argumentos y el caso en que propones tanto a favor o en contra pues esté mejor desarrollado, con la intención de que podamos tener un torneo con una mejor preparación y pues mucho más útil para el aprendizaje, ¿no? Bien, entonces empezamos con las mociones de la categoría A, que son quinto, sexto y primero de secundaria, ¿sí? Tienen rondas clasificatorias que son 3 y una ronda semifinal y una final. De la misma manera también lo hace la categoría A. Vamos a revisar cada una de estas mociones de la categoría A. Primero, la moción de la ronda 1 dice: esta casa impondría un impuesto por la producción individual de CO2 en el ambiente. Primero habría que definir algunas cosas, ¿no? ¿Cómo es un impuesto por la producción individual? Normalmente el CO2 en el ambiente es un agente es un gas que produce algo que se conoce como el efecto invernadero. Eso hace que la Tierra se caliente más y provoque pues una serie de desórdenes climáticos, ¿no? Por ejemplo, el aumento de las temperaturas, la prolongación del invierno, llueve donde no debería llover, hay sequías donde no debería haber, ¿no? Etcétera. Hay toda una transformación del clima que afecta al mundo en general, ¿no? Eso se llama el efecto invernadero. Y uno de los causantes principales del efecto invernadero es el CO2 en el ambiente. El CO2 en el ambiente se puede ver o se puede producir en el ambiente, sobre todo por la actividad humana, ¿no? De manera natural el CO2 está en el ambiente porque las personas y los animales, cuando expulsan el aire que respiran, pues expulsan CO2 al ambiente y este después es captado por las plantas, etcétera, y hay todo un proceso, ¿no? Pero acá lo que sucede es que la actividad humana, como por ejemplo el transporte, utiliza pues combustible que después termina llevando CO2 y monóxido de carbono también, pues, o sea, CO al ambiente. Entonces, este CO2 es un gas de efecto invernadero. Ahora, pero no solamente es por el uso de combustible, sino también por el uso de la electricidad, ¿no? Por eso en la imagen aparece un foquito, ¿no? Entonces, cuando uno consume electricidad, por ejemplo, para generar electricidad, los seres humanos también producen mucho CO2 en el ambiente, ¿no? Cuando las personas se transportan y utilizan vehículos, pues el CO2 también está en el ambiente, ¿no? Las fábricas generan también CO2 en el ambiente. Las empresas que producen o las industrias también generan CO2 en el ambiente. Entonces, acá se clasifican de dos maneras, ¿no? El CO2 en el ambiente que producimos, que producen las empresas, que es en grandes cantidades y demás, que es parte de la economía del mundo, y la producción individual. La producción individual es lo que cada familia, cada hogar o cada persona consume al gastar energía. Por ejemplo, si yo tengo pues todas las luces prendidas en mi casa todo el día, durante todo el tiempo, no solamente estoy gastando energía, sino que estoy generando CO2 en el ambiente. Entonces el impuesto, y esto es el espíritu de la moción, que es lo que busca la moción, es imponer un impuesto, o sea, hacer que las personas paguen un adicional a aquellas que producen pues este CO2 en el ambiente, ¿no? ¿Y cómo se le puede imponer a las personas un impuesto? Eso es lo que tendría que ver el equipo que está a favor. Puede hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, elevar un impuesto que todas las personas paguen en general, y ese impuesto es un impuesto por el CO2. Puede ser un impuesto en los servicios eléctricos, ¿no? Como por
por ejemplo, el consumo de luz en tu casa, si es demasiado o es exagerado, tendrías que pagar un dinero adicional por gastar esa cantidad de energía adicional, ¿no? Puede ser también que el Estado pueda a los productos de la comida, ¿no?, agregarles un impuesto para que todos paguen pues, el consumo de gas o de combustible o de energía que se gasta, ¿no? Pero ahí eso lo tendría que plantear el equipo a favor, ¿no? Y entonces ese es el problema. Entonces el problema que nos plantea la moción es: se está generando una gran cantidad de CO2 en el ambiente. Esto lo hacen los seres humanos, las personas, las familias, pero también lo hacen las empresas. Entonces la moción nos plantea pues ponerle un impuesto a las personas, ¿no?, para que reduzcan el consumo de energía que utilizan, ¿no? Entonces esa es más o menos la propuesta, ¿no?, que va a defender a favor. El equipo a favor defiende pues este impuesto, va a explicar cómo es que va a aplicar este impuesto y cómo es que este impuesto va a ayudar a que el CO2 se disminuya, ¿no?, y qué beneficios trae este impuesto, ¿no?, esta política, etcétera. ¿Qué va a defender en contra? En contra pues se opondría a este impuesto y puede hacerlo de dos maneras, ¿no? Una de ellas es diciendo que este impuesto es innecesario, no va a ser efectivo y va a tener que dar las razones por las cuales no va a ser efectivo en cuanto al CO2. O sea, el ponerle un impuesto a las personas no va a reducir el CO2 en el ambiente, o en todo caso si lo reduces muy poco lo que se reduce, porque podría compararlo con quien consume más energía, las personas en general o las fábricas, ¿no? Entonces tendría que ponerse desde ahí y explicar cómo es que las fábricas producen más CO2 y las personas no tendrían por qué pagar ese impuesto. O en todo caso podrían generar una nueva propuesta, ¿no?, que en vez de que sea un impuesto individual podría ser otra forma de reducir el CO2 en el ambiente, ¿no? Puede ser pues aplicarle mayores medidas o mayores impuestos a las empresas, o generar otras formas de consumo más amigables a la naturaleza, etc. Podría proponer otra forma de reducir el CO2 y no el impuesto. Entonces son formas de poder afrontar esta moción, ¿no? La segunda moción es la ronda 2 y hay una información previa. ¿Por qué hay esta información previa? Porque el concepto que se llama Partidos Ciudadanos Estudiantiles es un concepto inventado, no existe en la realidad, ¿no? Pero es el nombre que nosotros le damos, ¿no?, a las agrupaciones de estudiantes que tienen como objetivo postular las elecciones municipales escolares. Por ejemplo, cuando se hace las elecciones del municipio escolar, se forman listas de candidatas. Estas listas tienen pues una candidata a la alcaldía, a ser teniente alcaldesa y a regidoras, ¿no? Entonces todo ese grupo, que más o menos son 8 personas, se postulan pues al municipio escolar, pero en ese proceso también tienen adeptos, o sea, tienen personas que apoyan esa lista, que hacen campaña con sus compañeras y de alguna manera se forman como una especie de partido político, ¿no? Pero como no es un partido político, lo llamamos partidos ciudadanos estudiantiles, ¿no? ¿Y qué son entonces los partidos ciudadanos estudiantiles? Son estas listas que se forman para postular al municipio escolar. Y no solo son las candidatas a estos cargos, sino también son el grupo de personas que les siguen, que confían y que están convencidas de que esa es la mejor propuesta. Ese grupo se les conoce como partidos ciudadanos estudiantiles. Estos, después de las elecciones municipales, ganen o pierdan las elecciones, se van a disolver. Vale decir que cuando gana la lista 1, por ejemplo, las personas que apoyaban esa lista simplemente ya no las apoyan, simplemente dejan que ocupen el cargo, y muchas veces este cargo ya lo toma solamente la teniente alcaldesa o la alcaldesa y algunas regidoras. Incluso a veces no son todas las regidoras que participan en las propuestas del plan de gobierno de la alcaldesa o del municipio escolar, ¿no? Entonces se disuelve eso. Dice: durante las campañas electorales, estas listas, estos partidos ciudadanos estudiantiles,
ofrecen propuestas para la mejora de la participación y los derechos de los estudiantes, así como la convivencia en la escuela, ¿no? Claro, porque cuando se postulan estas listas, hacen una serie de propuestas, ¿no? Dice, vamos a colocar, no sé, pues, jabón o papel en los baños, que eso es algo que en el colegio público casi no hay, ¿no? Vamos a hacer campañas contra el bullying, vamos a mejorar la participación de los estudiantes en la escuela, y van a dar una serie de propuestas, ¿no? Estas propuestas son generadas precisamente por estas listas, que son estos partidos ciudadanos estudiantiles, ¿no? Y esto puede ser muy interesante y pueden haber muchas propuestas y mucha participación, pero dense cuenta que una vez terminadas las elecciones, que es más o menos el lapso de un mes, o sea, algo de 30 o 40 días, luego de eso se disuelve. La moción dice: esta casa apoya la formación de los partidos ciudadanos estudiantiles permanentes más allá de las elecciones municipales escolares. Lo que propone la moción es que estas listas que se formaron para las elecciones, terminadas las elecciones, continúen haciendo pues campaña, continúen proponiendo cosas, continúen haciendo lo que se conoce como proselitismo, quiere decir como que agregar a más personas a su grupo para seguir proponiendo cosas, ¿no? Entonces, esa es la moción, ¿no? O sea, que estas listas que se postulan a los municipios escolares terminadas las elecciones se mantengan, ¿no? E incluso busquen apoyo de alguna manera más gente para que el siguiente año ya puedan postular las que no han ganado, o incluso las que han ganado sigan generando pues reuniones, haciendo actividades, ¿no? Con la intención de poder mantener un grupo de personas ligadas a ellos, ¿no? Con la intención otra vez de postular a las elecciones municipales escolares y hacer estas propuestas, ¿no? Esa es la moción. ¿Qué es lo que va a defender el equipo a favor? Precisamente esta postura de que estas listas o partidos ciudadanos estudiantiles que se postulan a los municipios terminadas las elecciones mantengan todavía su participación, ¿no? Que iban a dar los beneficios sobre ello, porque es tan bueno que se haga eso, etc. ¿Qué es lo que va a defender oposición? El equipo que está en contra pues tendrá que decir por qué esto no es efectivo, por qué esto no es tan bueno, por qué trae perjuicios, o sea, por qué traería daños, ¿no? a la institución, a las escolares o al colegio mismo, que sea, ¿no? Entonces, y tendría que oponerse a eso. Entonces, ¿a qué específicamente? A la formación de partidos ciudadanos permanentes, ¿no? No a la formación de partidos ciudadanos, o sea, que las listas se hagan en los municipios escolares. Eso no está en contra el equipo de oposición. Lo que está en contra es que esas listas se hagan permanentes, ¿no? A través de los años, ¿no? Que se mantenga esa postura, o esas listas, ese grupo de estudiantes se mantenga haciendo campaña, haciendo propuestas, etc. ¿Por qué? Tendría que explicar cuáles son los perjuicios, por qué eso no sería efectivo, y por qué incluso sería perjudicial para los estudiantes o para la escuela. Entonces, por ahí es la postura. La tercera moción de las rondas clasificatorias es: esta casa lamenta el auge de las prácticas de humanización de las mascotas. Aquí habría que entender dos palabras. Primero, las prácticas de humanización, que significa pues de que a las mascotas las traten como seres humanos. Ejemplos de ellos puede ser, como ven acá en la imagen, pues que le hagan pues una suerte de sesión de belleza, que le pongan mascarillas, o que de repente, por ejemplo, que les pongan ropa con botitas, ¿no? Como si los perros o las mascotas necesitaran pues botas, ¿no? O atuendos, de repente pasearlos en coches como si no pudieran caminar, celebrarles cumpleaños con torta, foto, etcétera, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, quizás hacerles como tratamientos de belleza, como si fueran seres humanos, ¿no? Entonces, eso es la práctica de humanización de las mascotas. Ahora, ¿a qué se refiere con el auge? El auge es como gran desarrollo que se va dando en la actualidad, ¿no? Antes uno podía mimar a sus mascotas, qué sé yo, darles una comida especial, qué sé yo,
pero ahora pues todo eso es mucho más grande, ¿no? O sea, hay ropas para todos los gustos, hay spas para mascotas, hay hoteles para mascotas, hay alimentos muy finos o muy caros para las mascotas, ¿no? Hay eventos especiales para las mascotas, o sea, algo así como celebrar tu cumpleaños en un parque con las mascotas de otros amigos invitados, etc., ¿no? Entonces, ese desarrollo, ese progreso, digamos, que se sobredimensiona sobre la práctica de las mascotas, es lo que se termina alimentando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a tener que defender entonces el equipo a favor? Pues va a lamentar, si bien es cierto, no lamenta las prácticas de humanización, lamenta el auge, porque eso es lo que puede hacer, ¿no? O sea, en general, cuidar bien de una mascota no está mal, pero la exageración de esto y cómo esto se comercializa puede ser eso que se conoce como auge. Eso es lo que termina pasando con el auge, ¿no? Que esto se comercializa de tal manera que pues termina siendo, pues, no sé, un gasto innecesario, que puede ser algo contraproducente, puede ser perjudicial para la mascota. ¿Qué es lo que va a defender en contra? En contra, no va a estar tampoco, pues, digamos, como apoyando grandemente todo esto. O sea, no es que el hecho de que el equipo a favor lamente, ellos como equipo en contra van a apoyar fuertemente, tampoco se les pide eso. Se les pide que no lo lamentan. No lo lamentan quiere decir que no creemos que sea tan malo esto. No es tanto como para apoyarlo desmedidamente y que somos también, no sé, pues mascota lovers o cosas como esas, pero es que no lo lamentamos porque no encontramos mayores razones para hacerlo, ¿no? No lamentamos que la práctica de humanización, no. Nuevamente, ¿no? Lo que se debe lamentar es el auge, ese gran desarrollo. Entonces, desde oposición no lamentan esto y van a encontrar algunos beneficios por los cuales no se lamentan, ¿no? Que tiene que ver, no sé, por ejemplo, que las personas pueden, es una fuente de trabajo, que de repente a las mascotas las cuidan de mejor manera, o que las personas tienen mayor conciencia, mayor cariño por sus mascotas, no sé, pero por eso es que no lo lamentan, ¿no? Porque encuentran beneficios, a pesar de que existen algunos perjuicios, algunos daños quizás, o algunas cosas que no son tan buenas, pero incluso en esa situación, pues creen desde oposición de que existen más beneficios que perjuicios. Igual pasa desde del equipo a favor, ¿no? Lamentamos esto porque a pesar de que existen algunos beneficios, creemos que existen más perjuicios, más daños, ¿no? A los actores, a los dueños, a las mascotas, etc. Entonces acá es una cuestión de encontrar más beneficios o perjuicios de cada uno. La ronda de semifinal, y esto es para los 4 equipos que pasen a esta etapa, pues la información que se da es la cultura del meme, que es la explicación de qué es la cultura del meme. Es una tendencia que está en aumento, la cual consiste en difundir de manera humorística acontecimientos cotidianos, por ejemplo situaciones familiares, de la escuela o con amistades, así también como información de la sociedad, de la política o de interés público, por ejemplo noticias, algunos conflictos sociales o algunas problemáticas o algunos escándalos de los políticos, como se puede ver aquí en esta imagen, ¿no? Haciendo que todo acontecimiento pueda convertirse en un meme. ¿Qué cosa es un meme? Pues es una imagen o una frase que busca hacer de la situación una situación humorística, ¿no? Entonces el ejemplo que está allí es el Bebito Fiu Fiu, que es un escándalo digamos, una suerte de infidelidad de parte de esta persona, que es Martín Vizcarra, que fue presidente de Perú, ¿no? Y que dentro de esa suerte de situación, pues hay un mensaje que dice Bebito Fiu Fiu, y entonces ahora se le relaciona a Martín Vizcarra y al escándalo que sucedió, pues como pues ese meme que es el Bebito Fiu Fiu, salió pues una canción que se hizo viral a nivel mundial. Entonces la gente se quedó con la idea de
el bebito fiu fiu y de alguna manera como que minimizó las cosas que habían pasado, ¿no? Entonces, eso es más o menos la razón por la cual la moción dice: esta casa lamenta la glorificación de la cultura del meme. Si bien es cierto, la cultura del meme es una forma de expresión en la actualidad, lo que se lamenta, al igual que la moción anterior, no es la cultura del meme en sí, sino es la glorificación de la cultura del meme. Y aquí habría que entender qué significa glorificación. Glorificación significa pues que las personas le dan muchísimo valor, ponen por encima de muchas cosas pues a algo, ¿no? Y ese algo es a la cultura del meme. Entonces acá el problema está desde ambos lados, tanto a favor y en contra, es cómo es que la información que puede sernos útil, que puede ser importante, al convertirse en un meme, ¿no?, hace que la información pierda valor, pierda importancia, ¿no? Y entonces esta glorificación hace de que aumente ese daño quizás, ¿no? Desde proposición lo que podría defender es precisamente eso, ¿no? Cómo es que la información que puede ser útil a las personas termina siendo reducida a un chiste, a una broma, y la gente ya no lo toma en serio, ¿no? Eso, ¿no? A este señor Martín Vizcarra también se le decía pues que se había vacunado como 8 veces, ¿no? Y la broma era pues está por la 10ª vacuna, y todo el mundo se reía de eso, cuando en realidad era un escándalo pues de corrupción, ¿no? Y el escándalo de corrupción quedó en segundo plano y se quedó solamente el chiste, ¿no? Desde el lado de oposición, pues la cultura del meme es algo que en la actualidad se hace, o sea, todo se convierte en un meme, es una forma de transmitir información en poco contenido, y puede, a partir de esa cultura del meme, de mandar información muy rápida, de manera muy resumida, pues puede ser muy útil, ¿no? Y cuando se glorifica es una forma de comunicación más efectiva, ¿no? Entonces, y a partir de eso se puede discutir sobre que no se lamenta, porque de todas maneras las personas quedan informadas, y a partir de eso pueden ampliar esa información y buscar la raíz de la información. Eso por un lado. Luego, tanto a favor como en contra pueden discutir sobre cuál es el impacto en la sociedad, cómo es que las personas se van a ver frente a esta información, ¿no? Y cómo es que les puede afectar tanto a favor como en contra, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va esta moción. Y la ronda final dice: esta casa priorizaría que los padres lean a sus hijos e hijas historias de personajes reales en vez de historias de personajes fantásticos. Si bien es cierto, cuando dice priorizaría, no significa que solo los padres y las madres lean historias solo de personajes reales o solo de personajes fantásticos, sino que de pronto de 10 libros de personajes reales le lean, pues de esos 10, 8 sean personajes reales y 2 fantásticos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener mayor información, o van a tener más historias de reales que fantásticos. Y por otro lado, pues desde oposición sería lo contrario, pues el priorizar significa pues que de 10 libros que le lean a los niños o a las niñas, a los hijos o hijas, pues sean 8 de personajes fantásticos y 2 de personajes reales. Hay una priorización, ¿no? Entonces no son los extremos. Ahora, cuando hablamos de que los padres lean a sus hijos e hijas historias, entendemos de que a los hijos a quienes se les lee son a aquellos que están en muy temprana edad. Aquellos infantes pueden ser 3, 4, 5, 6 años, ¿no? No estamos hablando de adolescentes o cosas como esas, ¿no? O de situaciones como esas. Estamos hablando de niños pequeñitos, ¿no? A los cuales se les cuenta historias para dormir. Se entiende que es en ese contexto, ¿no? No podemos llevarlo pues al extremo de decir, pues no, los adolescentes también tienen que, o sea, por ahí no. A estos niños pequeños, como se ven en la imagen, pues niños que necesitan pues historias para dormir, o que los padres les cuentan estas historias, ¿no? Normalmente se cuentan estas historias para darles enseñanzas, para de alguna manera darles algo de imaginación, para que puedan dormir tranquilos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a defender el equipo a favor? Pues que en la mayoría de las veces los padres le cuenten a sus hijos e hijas pues
historias de personajes reales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, historias de personajes que existieron en la realidad como científicos, probablemente como héroes o de repente como personajes importantes de la vida, ¿no? Estamos hablando quizás biografías adaptadas pues, para niños o de repente pues historias de personajes que existen en la realidad y que se pueden cotejar más adelante como hechos verdaderos. Y acá se debería, pues, si es que se va a priorizar, pues, cuáles son los beneficios de contarle a los hijos e hijas pues, estas historias de personajes reales, cuáles serían esos beneficios por encima de los perjuicios que quizás hay, ¿no? Y desde el lado de oposición, pues tendrían que explicar por qué las historias de personajes fantásticos traen más beneficios o son mejores que las historias de los personajes reales, ¿no? Y cuáles son esos beneficios y cuál es el impacto en estos niños. De hecho, que el personaje más importante aquí es pues los niños y niñas o los hijos e hijas, ¿no? Pero también hay que entender que existe pues el personaje de los padres, que es lo que quieren lo mejor para sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que debatir cuáles son los beneficios de los personajes reales, ¿no? Contra los beneficios de los personajes fantásticos para estos niños que, como digo, pues no superan los 6 años de edad, ¿no? Bien, y esas serían las rondas para la categoría A, ¿no? Que sería quinto, sexto de primaria y primero de secundaria. Pasamos a la categoría B, que sería segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Acá la primera moción es una moción política, ¿no? Y esta moción dice: esta casa reduciría la división política de Lima metropolitana a 5 sectores en vez de 42 distritos, ¿no? Ustedes ven a la derecha un mapa y en este mapa se puede apreciar pues, que Lima, que tiene 42 distritos, sería dividido pues, en estos 5 sectores, ¿no? Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur y Bañaños del Sur, ¿no? Ahora, esto no es un invento, es una propuesta del actual alcalde de Lima, ¿no? Que fue llevado al Congreso. Y es una noticia, entonces hay información que podemos buscar sobre esta noticia. Y de pronto ahí podemos encontrar cuáles son las justificaciones para esta propuesta, ¿no? Tanto a favor como en contra. Entonces se puede buscar en internet esa información. Pero más allá de la información, lo que debemos entender es lo siguiente, ¿no? Cuando dice pues esta división política se refiere a que en vez de 42 distritos serían solo 5, ¿no? ¿Y cómo se reduciría? Pues habría que explicarlo. Eso se encarga pues, el equipo a favor. El equipo a favor tendrá que decirnos esto será en cuánto tiempo, o sea, será en 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, ¿no? Se hará de manera inmediata a través de una ley y ya se sectoriza Lima y listo. Se hará a través de un proceso, no sé, pues de unión de distritos. Habrá de alguna manera, no sé, pues obviamente un acuerdo de ley, se hará, esto no lo va a hacer el alcalde de Lima, obviamente lo va a hacer el Congreso, ¿no? Etcétera. Entonces esto termina siendo pues algo que no va a ser obviamente de inmediato, probablemente hay un proceso, pero ese proceso lo tendría que explicar el equipo a favor, cómo lo va a hacer, ¿no? Si es que va a ser una, se va a decir, no sé, de aquí a 5 años se va a aplicar esto y se va a ir uniendo distritos y se va tratando de, en el proceso, hacer de que la unificación o la reducción pues sea progresiva, o de repente pues esto se proyecta pues en más tiempo y lo único que se va a hacer, por ejemplo, en 10 años es ir uniendo distritos para que poco a poco se vaya consolidando estos 5 sectores. Podría ser, ¿no? O en todo caso también se podría hablar de simplemente pues de una ley que los divide y ya, ¿no? Pero eso depende del equipo a favor, ¿no? Y explicará no solamente cómo se va a hacer, sino sobre todo cuáles son los beneficios que trae pues esta reducción de sectores o de distritos, ¿no? Desde oposición lo que tendría que hacer es 2 cosas. Una, tendría que por un lado oponerse a lo que diga
el equipo a favor, o sea, la explicación de cómo se va a desarrollar, explicar por qué eso no sería posible, ¿no? Y podría también plantear una nueva propuesta, porque ¿cuál es el problema que se plantea en esta moción? Lo más probable que se plantee es que, como son 42 distritos, va a ser muy difícil de poder gobernarlos, ¿no? Son demasiados distritos, demasiados alcaldes, hay un problema allí, por ejemplo, de autoridades, ¿no? Hay un problema de jurisdicción. Eso implica, por ejemplo, si una persona, un delincuente, pues va en una moto y traspasa pues otro distrito, el serenazgo no puede seguirlo porque está invadiendo en otro distrito, ¿no? O de repente el recojo de basura en los límites siempre es un problema, y otros problemas que tienen que ver con la cantidad de distritos creados. Lo más intuitivo es que como hay muchos distritos es más difícil de gobernar, cuando hay menos distritos es más fácil de gobernar. Probablemente esa sea la razón por la cual se piense de esa manera, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer en contra es plantearse lo contrario, quizás, ¿no? O sea, decir cómo es que al haber menos distritos probablemente sea más problemático gobernar o llevar a cabo pues el cumplimiento de las funciones de cada alcalde, ¿no? Porque tienes más espacio, más terreno que gobernar, y eso es un poco más difícil, ¿no? Hay más personas que se, o sea, hay una serie de factores que se pueden ahí complicar, ¿no? Y lo segundo pues es proponer algo distinto, o sea, en vez de reducir los sectores, ¿qué otra cosa se puede hacer para lograr pues resolver los problemas de Lima Metropolitana, que pues es la ciudad que tiene más población, ¿no? Tiene cerca de 10 para 11 millones de peruanos en un espacio en donde no deberían entrar tantas personas, ¿no? Entonces la población de Lima está llegando pues a los 33 millones y el 10% de ellas está en Lima Metropolitana, ni siquiera en el departamento de la región de Lima, simplemente en la ciudad de Lima Metropolitana. Entonces hay mucha gente. ¿Cómo es que eso se puede resolver sin dividir los sectores, ¿no? Entonces, quizás por ahí esas problemáticas puedan recogerlas y puedan plantearse pues una nueva solución. Esta información de los partidos políticos, si bien es cierto, es la misma que está en la categoría A, ¿no? Entendemos desde que la categoría B puede dar mejores razonamientos, mejores explicaciones, porque muchas de las candidatas a municipios escolares y la vivencia en secundaria sobre todo y en los años superiores pues es mucho más intensa, ¿no? En primaria están como observadoras de todo el proceso, pero en secundaria quizás haya una mayor participación, así que pensamos de que los argumentos pueden ser mucho más elaborados, ¿no? Ahora, nuevamente pues esta información que habla sobre los partidos ciudadanos estudiantiles habla de esas listas pues, ¿no? Que se forman, ¿no? De repente si estás en tercero, cuarto, quinto, pues este año te inviten a participar del municipio escolar como candidata, ¿no? Y entonces formas con tus amigas y con compañeras de otras aulas y de otros grados, pues incluso con grado de primaria, a formar tu lista de candidata, ¿no? Entonces ellas siempre proponen hacer una suerte de propuestas para mejorar la escuela, ¿no? Y el objetivo de esta moción es debatir que estas listas, ¿no? de candidatas se conviertan en partidos ciudadanos estudiantiles y que se mantengan a lo largo de todo el año, ¿no? Y de todos los años, que continúen haciendo propuestas, campañas electorales constantes, ¿no? Entonces, cuando se plantea que esta casa apoya la formación de partidos ciudadanos estudiantiles permanentes más allá de las elecciones municipales escolares, a favor obviamente va a tener que plantear cuáles son esos beneficios. No tendría que explicar cómo se van a formar, simplemente ya se entiende que se forman, ¿no? Pero lo apoyaría en función a los beneficios. Y en contra, pues tendría que ver cuáles son esos perjuicios, esos daños que causarían, ¿no? Y en todo caso, si se quiere hacer mayor participación ciudadana, pues existen quizás otras formas de participación, ¿no? Y podría proponer cuáles son mejores que pues la de los partidos ciudadanos estudiantiles. La tercera moción, hay una información previa que es el positivismo de vida, y lo que pasa es que la palabra positivismo es una filosofía, es una corriente filosófica, pero el positivismo de vida es como una tendencia, es una corriente de pensamiento actual, ¿no?
es una narrativa, es una forma de pensar en la actualidad que está estrechamente relacionada con la confianza en sí misma y el creer que todo nos va a salir bien si es que lo pensamos de manera positiva. No hay que estar positivos, ¿no? Si nosotros pensamos de que todo nos va a salir bien, pues el mundo va a conspirar, el universo va a conspirar a favor nuestro, ¿no? Hay una serie de lecturas, de eslogans, de videos de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, ¿no? Que nos hablan sobre que hay que estar contentos, hay que ver el lado positivo de la vida, no quedarnos solamente en las cosas que son malas o la cosa negativa, sino que siempre hay que estar pensando pues de manera positiva, ¿no? Propone que la convicción y la fuerza interior son suficientes para afrontar la vida de manera positiva e incluso tomar riesgos, ¿no? O sea, arriésgate pues a vivir, ¿no? Sal a buscar una aventura, pues no sé, pues viajando o de repente emprendiendo un negocio, ¿no? O cosas como esas, ¿no? Entonces todo eso se llama positivismo, ¿no? Y acá otra vez planteamos pues esta casa mental, la glorificación del positivismo de la vida. Si bien es cierto, las personas deben tener una actitud positiva frente a las cosas, ¿no? La glorificación es esa masificación de esta narrativa, de esta idea, que la encuentras en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta glorificación puede traer efectos perjudiciales o dañinos a las personas, a la sociedad, ¿no? Es lo que va a tener que defender el equipo a favor, ¿no? Y no, otra vez, el equipo a favor no está en contra del positivismo o de la actitud positiva. Esa actitud positiva es buena, saludable en todos los casos. Lo que lamenta el equipo a favor es la glorificación, ¿no? O sea, la masificación, que por todos lados te vendan la idea de que hay que estar siempre positivos en algo. Y por otro lado, en el equipo en contra tendrá que no lamentarlo por los beneficios que esto obtiene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener esta glorificación? ¿No? Porque este positivismo que esté masificado, esté en todos lados y demás, puede ser tan útil, ¿no? Puede ser tan beneficioso, ¿no? Entonces, desde ambos lados hay argumentos, tanto a favor como en contra, ¿no? La ronda final, o la ronda semifinal, dice: esta casa lamenta la narrativa de la maternidad como logro de vida. Y aquí habría que entender que cuando se habla de la maternidad como logro de vida, esa es una narrativa. ¿Qué es una narrativa? Una narrativa es una idea que la sociedad acepta. Eso quiere decir que las personas por lo general piensan de que las mujeres como logro de su vida pues es ser madres. Aquí hay dos cosas, ¿no? ¿Por qué esto lo lamentaría la Cámara o el equipo a favor? Porque probablemente traiga algunos perjuicios. Cuando uno habla de lamentar, hay que entender de que lo lamento porque si esta narrativa no existiera, si nunca hubiera pasado por nuestra cabeza esta narrativa, pues quizás la maternidad o las mujeres tendrían otra forma, otra perspectiva de vida, ¿no? Entonces hay que pensar de que, imagínense de que esta narrativa nunca existiera, que a las mujeres no se les dijera que su mayor logro, no dice su mayor logro por si acaso, ¿sí? Dice un logro de su vida es pues pues el de tener hijos o de ser madre, ¿no? Entonces, si eso no existiera, ¿qué pasaría con las mujeres? ¿Qué de positivo tendría eso? Porque cuando lo lamento, entiendo de que hubo algo mejor o podría haber algo mejor que esta narrativa, ¿no? Entonces acá lo que tienen que explicar es por qué esta narrativa de la maternidad como logro de vida trae una serie de perjuicios, daños y demás, o situaciones que compliquen la vida de las mujeres, ¿no? Desde el lado en contra, no lamentar esta narrativa implica pues de que esta narrativa tiene cosas positivas. Habría que entender de que lo más justo es pensar de que esta narrativa no es la más importante, o de repente el equipo a favor tendría que demostrarnos por qué esta narrativa es muy importante y es como la principal en la vida de las mujeres, ¿no? Y el equipo en contra tendría que explicar cómo esta narrativa no es la única, sino que existen otras que pueden compensarlo, pues, entonces, y cómo es que la maternidad también tiene una serie de beneficios para la mujer, o la condición de poder ser madre trae ciertos beneficios para la mujer, entendiendo pues cuál es la sociedad en la que vivimos, ¿no?
en donde de pronto sí hay pues un gran desequilibrio entre los varones y las mujeres, ¿no? Entonces, en ese contexto, en esa situación, tenemos que debatir esta narrativa. Aquí otra vez hay dos cosas, ¿no? No lamentamos la maternidad, lamentamos esta idea de que la maternidad es un logro para las mujeres en su vida, ¿no? Del lado de oposición, otra vez, no es que glorifiquen la maternidad, sino deben explicar cómo es que esta idea de maternidad ayuda, ¿no? A las mujeres pues, en el logro de su vida, ¿no? Como otras tantas cosas más, ¿no? Entonces ahí tenemos argumentos tanto a favor como en contra. Y por último, la final es también una noticia, al igual que la primera moción que hemos visto de la categoría A. Esta casa apoya la iniciativa del ingreso libre a todas las universidades del Perú. Y de estas, esta es, como les decía, es una noticia por la cual un grupo de congresistas planteaba pues, hacer una ley para que haya un ingreso libre a todas las universidades del Perú. Entonces, este ingreso libre implica pues, a las universidades públicas como privadas. Ahora, ¿qué se entiende por ingreso libre? Es lo que tendríamos que definir desde el equipo a favor. Ingreso libre, lo más justo podría ser es que no haya un examen de admisión, ¿no? Sino que puedan ingresar de acuerdo a cierto criterio o a otro criterio que no sea el examen, ¿no? Entonces hay varias formas de poder explicar eso. Puede ser a través de un examen desde el colegio, por ejemplo, como se hace en algunos lugares del mundo, o de repente con las notas que ella tiene de, no sé, tercero, cuarto, quinto, y con esas notas se evalúa la capacidad que tiene la persona, o a través de entrevistas que complementen pues estos logros académicos que tienen en la secundaria. Puede ser también agregando un año más de estudios, y en ese año se define a qué universidad puedan ingresar, o con el puntaje puedan solicitar el ingreso a alguna de las universidades, etc., ¿no? Y creo que al final es cuando dice ingreso libre, se refiere a que no debería haber un examen de admisión que restrinja, ¿no? Entonces, y apoyar no significa pues elaborar cómo es que va a suceder eso, sino apoyar es entender cuáles son los beneficios de esta iniciativa, ¿no? Entonces, si es que no hay estos exámenes de admisión, las personas pueden, a través de otro mecanismo, y ese mecanismo tendría que explicarlo el equipo a favor, para ingresar a las universidades, pues cuáles son esos beneficios, ¿no? Y por otro lado, pues el equipo en contra tendría que explicar cómo es que este examen sí debe ser mantenido, cómo es que el ingreso libre puede ser perjudicial, incluso no solo para las universidades, sino también para las personas que van a ingresar, los estudiantes, los padres, ¿no? Y esos actores como la universidad, las universidades, los padres, los postulantes o las personas que van a postular a estas universidades, que son los estudiantes, ¿no? O la educación en sí, son afectadas cuando no existe este ingreso libre, ¿no? Tanto a favor como en contra, ¿no? Entonces hay que buscar cuáles son los beneficios y los perjuicios de esta propuesta. Bien, y estas son todas las mociones. Espero que les haya quedado un poco más claro y que les pueda servir en su preparación para pues, el torneo que empieza ya el 20 de agosto. Entonces, ánimo, y pues los esperamos en los siguientes talleres que vamos a tener. Muchas gracias.